Muy buenas, queridas oyentes, queridas amigas, cariños, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidas a un nuevo episodio de Canelis y Dragonas. Estamos ya terminando esta temporada de Drag Race España, temporada 2, que nos está dando tantas alegrías y nos está gustando tanto. Y este capítulo, pues ya sabéis, ha tocado reunión, ha tocado un poquito repaso a todo lo que la temporada ha dado de sí. Y ya un poquito para ir calentando motores hacia la semana que viene, que tendremos la gran final de estas 4 reinas que se disputan la corona de de superestrella drag de España esta segunda temporada. A ver quién será la sucesora de Carmen Farala. Pero bueno, antes de eso vamos a abordar este Canelis y Dragonas. Ya sabéis que me gusta siempre tener unas invitadas especiales. Hoy van a ser 2. Pero no ha podido ser, tendremos... ahora nos van a contar qué ha ocurrido por ahí, pero bueno, sí que contamos con un dúo que marcó tendencia en España durante bastante tiempo. Sin más dilación, tengo conmigo a Diosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Diosa del dúo Diosa y Malicia. Exactamente, Diosa y Malicia. Bueno, Diosa sin malicia. Bueno, con mucha malicia, pero sin malicia. Bueno, yo me entiendo. Diosa y Malicia eres un dúo que, vamos, tenéis ya ¿cuántos años de Pues carrera? Mira, estuvimos 20 años, porque actualmente no estamos trabajando como dúo. Uh-huh. Sí es cierto que nuestra relación sigue siendo la misma de siempre, que pensarás, malísima porque os llevabais fatal. No, todo lo contrario, nos queremos... Bueno, somos familia. Bueno, tenemos un mensajito de Malicia que ha querido estar de alguna forma con nosotros también en este especial, así que vamos a escuchar a Malicia. Hola amigas de Canelis y Dragonas, soy Malicia, la murciana, y os quiero mandar un besito muy grande para todas vosotras, especialmente para la Canelis y obviamente para mi queridísima y amadísima y odiada Diosa. Estoy aquí en Tiffany's porque este fin de semana me he pegado un atracón de donuts de chocolate y necesito desintoxicarme. Por eso no he podido estar con todas vosotras, pero que sepáis que mi espíritu y mi corazón os acompaña durante toda esta entrevista. Muchísimas gracias y muchísimos besitos para todos. Bueno, Diosa, pues teniéndote aquí a ti, vamos a centrarnos más en ti también. Genial, pues me parece fantástico. Nos centramos en lo que quieras, ¿eh? Hablamos de lo que tú quieras. A mí me gusta mucho, yo supongo que conoces a muchas de las personalidades que pueblan la noche de Madrid, o has ido conociendo. Yo siempre se lo digo a Juan Flan, no sé si lo conoces, de las Juanetes. Por supuesto, claro que sí. Pero por supuesto. Juan Flan tiene este momento de que, junto con Glenda Galor, Miguel Agnes, La Prohibida, a principios de los 2000 hicieron el momento este de... En plan travesti. Claro. Y él siempre tiene la cosa de que quiere como que escribir las crónicas del plan travesti, ¿no? Que dice que tiene un libro, que va a escribir el diario y tal, pero no, como que no se atreve porque él dice que a quién le va a interesar eso. Y yo siempre le digo, Juan, por favor, o sea, eso es historia del colectivo en España. Pero ¿cómo que a quién le va a interesar? Yo desde aquí le animo totalmente a hacerlo. Diosa y Malicia tuvimos la oportunidad de actuar en plan travesti. Ajá. Y además prácticamente ya cuando fue en la penúltima fiesta, uh-huh. Luego ya hubo una fiesta final y de alguna forma, un granito de arena. Claro, pusimos nuestro granito de glamour y maquillaje en esa fantástica fiesta por la que pasó todo lo mejor. Y además de lo que fue, lo que se pudo ver, imagínate, Juan, todo lo que puede saber, lo que pudo vivir, de tal modo que, por favor, claro que es imprescindible ese libro. Bueno, te traía este ejemplo para decirte que, teniéndote aquí, yo quiero conocer de primera mano cómo ha sido este trayecto a lo largo de las décadas dentro de el colectivo, iba a decir, el colectivo drag, el colectivo travesti. ¿Cómo empieza Diosa? ¿Cómo aparece Diosa en tu vida? Pues mira, Diosa como tal siempre estuvo ahí. Eso nos pasa a muchas. Sí. Que en cuanto nos ponemos a pensar dices, pero a ver, yo de pequeña ya me ponía, sí. Ya hacía, ya me maquillaba, aunque fuera con bolígrafos, con rotuladores, con ceras, ya me disfrazaba. Entonces,
Sí, Diosa estuvo ahí siempre. Sí, es cierto que es en el año 91 cuando surge el personaje con el nombre Diosa, que a diferencia de muchas o de la mayoría de las artistas drag, no es un nombre que yo elijo. Generalmente tú eliges tu nombre, eliges claro. tu nombre, Sí. ¿no? Yo no fue tanto una elección, porque previo al propio personaje, yo estaba haciendo diseños, mi propuesta artística era Ajá. como diseñadora gráfica, Vale. digámoslo así, ¿no? Dibujaba, hacía camisetas, tarjetas, portadas para discos, bueno, un poco lo que fuera. Y yo firmaba como Dios S.A., Ajá. que eran las siglas de Diseños Intergalácticos Organizados Estupendamente Sociedad Anónima. Claro, leído así era Diosa. Claro. ¿Qué ocurre? Que ya entonces se dirigían a mí como Diosa, no siendo la artista que actúa en un local, sino sencillamente yendo, viniendo, estando ahí Sí. con un chándal o con unos tejanos. Bueno, con chándal no iba nunca. Entonces, cuando comienzo en el año 91 en una primera fiesta que hace Olvido en Morocco, Ajá. que era Olvido Gara, digamos. Olvido Gara, Alaska. Para las nuevas Claro, generaciones, ya sabes. sí, es verdad. Eh, pues Alaska hace una fiesta que se llama Reunión de Amigas y yo aparezco vestida concretamente como Letal, haciendo un guiño a Letal de tacones lejanos, Ajá. vamos a especificarlo todo, con un vestido rojo que me hice muy bonito y una peluca con un moño italiano, en fin, muy en la línea de Letal. Y entonces, claro, directamente ya se dirigían a mí como Diosa. Y cuando mantengo esa presencia como, pues es que es que era Diosa, porque de antemano ya me estaban Proclamando. aludían a mí como Diosa, con lo cual no hay un momento en el que digo voy a ser Diosa o voy a hacer un personaje y se va a llamar Diosa. Luego lo he defendido así. Es Claro. más, posteriormente cuando me han dicho, ¿por qué te llamas Diosa? Pues yo me inventé, porque si hay que inventarse, para eso estamos. Y entonces dije, son las siglas de Drag Intergaláctica Orbital Super Sideral y Astral. Porque digo, ¿cómo voy a contar todo esto de que comencé dibujando? Claro. Y entonces digo, mira, voy a ir directamente. Y esto fue más por el 94-95, cuando el boom, ese primer boom, digamos, ¿no? Sí. De las drag queens con el estreno de Priscila. Uh-huh. Y había muchas entrevistas, muchas cosas, y una pregunta de pronto, ¿por qué Diosa? Pues entonces digo, mira, no voy a contar todo esto. Pues porque sí, porque no tengo más. Es que me miro al espejo y ¿cómo me voy a llamar? Pero realmente hay esa historia detrás. Vaya, vale. Entonces, me llama mucho la atención este momento de el estreno en España de Priscila, Reina del Desierto, como trigger, digamos, de esta nueva ola, ¿no?, de drags en España. Pero vámonos un poquito antes. Estos artistas, estos transformistas, sí. Paco España, Sí. Madame Arthur, ¿tú conocías? ¿Seguías la estela de algunos de ellos? Sí, bueno, conocí en persona a Paco España, a Madame Arthur no. Claro, sí he conocido su trabajo y por libros y demás, y por otros artistas. Claro. He tenido la oportunidad de compartir con artistas de los 60, de los 70, algunos ya no están, como Pierrot, por ejemplo. Pierrot ha actuado puntualmente en Madrid, pero él era de Barcelona. Y tener amistad pues con artistas, Raúl Sender, muchos artistas que me han contado cosas de los 60, de los 70 e incluso los 80 que yo no pude vivir. Claro. Fama, una serie de artistas que son una generación anterior a la mía, como Sí. mínimo una generación anterior. Entonces, yo te puedo contar qué es lo que he vivido a partir del año 91. Claro, me interesa ¿sabes? sobre todo saber, poniendo a lo mejor una historiografía de la historia del transformismo, Sí. si tú realmente tienes influencia de ellos o si tus influencias vienen de otro lado. Mis influencias vienen de otro lado. En ese momento, sobre vienen todo, de otro cuando lado, sí, empiezas sí. a ser diosa. Sí, realmente vienen de otro lado.
Porque, por ejemplo, Fama, que has mencionado, Sí. ya salía en películas también. En La muerte de Miquel aparece. Claro. Yo recuerdo un documental de la Ochoa también en televisión, en Sí, televisión española. sí, En los 80 también. Sí, en los 80 Pawlowski, hubo también otro documental a principios de los Ocaña, años 80. obviamente, con Ocaña, Ventura Pons. sí, sí. Pero, francamente, para mí no es que no hubiera ninguna influencia, porque hay una idiosincrasia específica española que te llega per se. Pero yo tenía mi vista más fija en Boy George, en Divine, Nina Hagen, todos esos artistas de los 80 que tenían esas imágenes tan impactantes, fuera que Bowie Grace también. Jones, Bowie también, por supuesto. Digamos que yo venía más más que de los artistas de cabaret, porque por edad no los había conocido, habías vivido. no los había vivido, no había asistido a esos locales, ¿no? Pues era más los artistas del mundo de la música. Y luego también había referencias a cómics, referencias... yo intentaba leer muchas cosas que estaban pasando en Nueva York, en Berlín, en Londres, ¿no? De la New Wave o las Club Kids, lo que fuera. Eran más esas referencias y no solo estéticas. Bowery, ¿qué te voy a decir? Todo esto, ¿no? Que a lo mejor... estos artistas, que luego, posteriormente, y sobre todo en la actualidad, en la que justamente ahora mismo estoy haciendo una tesis doctoral justamente sobre eso, sí estoy haciendo un trabajo historiográfico en el que, digo, en principio, porque la tesis va por otro lado, pero para ubicarme, digamos, tengo que recoger desde Claro. los años 60 pues un poco ese trayecto de artistas que estuvieron ahí y que bueno, y que aportaron muchísimo y que fueron unos y otros, y más tarde a lo mejor lo hice yo para las posteriores, pues fuimos edificando lo que nos hemos ido encontrando, ¿no? Y lo que hay un poco en la actualidad. Exacto. Me decías también que un poco, no sé si ya diosa como tal, pero sí que tu momento de... bueno, igual te referías a esta fiesta de olvido, ¿no? De la del el club de fans de Fan Fatal. Bueno, el club Fan Fatal hacían unas fiestas. Fue fantástico, porque ten en cuenta que éramos muchos, bueno, no sé si éramos muchos en un sentido cuantitativo, pero había un grupo muy grande de fans de Alaska, a lo largo de lo que había sido Pegamoides, Dinarama, y en ese momento ya, en el año 91, que es cuando se crean ellos, porque no es un club de fans de ellos, sino ellos crean un club de fans de lo que les gusta, en el que participábamos pues personas que compartíamos esos gustos, pero que por otro lado, claro que éramos fans de Nacho ellos. y Olvido. O sea, que no era un club de fans de ellos y allí ya os juntabais. Lo era en un sentido, porque lógicamente todos los que estábamos ahí adorábamos, claro, ¿no? A ellos. Pero lo interesante de este club era lo que nos unía, que era que nos gustaban las películas de terror, o de ciencia ficción, o la moda tal, o la literatura cual. Eso era lo interesante. Entonces, y además eso, Alaska... en muchas entrevistas lo dejaba muy claro. No hemos hecho un club de fans nuestros, sino que nosotros somos los primeros fans de otros y queremos estar compartirlo, juntos. ¿no? Compartir. Claro, estamos hablando de una era pre-internet casi. Pre-internet. Pre-internet totalmente. Pre-internet total. Era pre-internet. A mí, por ejemplo, Julián Almazán, no sé si lo conoces. Sí, claro. Julián Almazán siempre me cuenta que pertenecía también a este club y que había como una especie de correspondencia, de cartas. Había una correspondencia, había un fanzine. Sí. Yo incluso hice uno de los fanzines y luego tenía mi propio fanzine. Y además era un momento muy fancinero. Había varios fanzines que estaban ahí moviéndose. Había un fanzine que tenía Roberta Marrero, por ejemplo, muy divertido. Es que había, no sé, te podría decir como 8 o 10 principales, ¿no? Principales también porque se mantuvieron un poquito en el tiempo. El mío, por ejemplo, fue principal porque hice una fiesta de presentación, tenía muchísimas páginas, fue fantástico, pero fue un único número. Un único número que quedó como algo de culto, porque luego yo estaba muy ocupada para seguir haciendo más.
pero otros sí se mantuvieron en el tiempo. Y lo interesante del Club Fan Fatal era todo lo que nos aportaba de información, porque toda esa cultura, todo lo que ellos habían vivido, todo lo que les gustaba, pues en muchas cosas coincidíamos y en otras era una forma de transmitirnos pues esos conocimientos, Sí. esa información sobre artistas o sobre eventos, sobre profesionales, sobre cosas muy interesantes. Qué interesante. Y entonces, a raíz de esto, también había fiestas, Había fiestas, y las convenciones. Eran las convenciones, y tú ibas como diosa, supongo, ¿no? Claro, el tema es que en la primera convención del Club Fan Fatal, que fue en agosto de 1991, bueno, yo estuve en esa primera convención, ahí tuve mi primer contacto más fuerte con Olvido y con Nacho, les había conocido en persona con anterioridad, pero bueno, aquí fue donde ya se establece Un vínculo. un vínculo bastante fuerte y una amistad, podemos decirlo así, y fue fantástico. Y entonces, en la siguiente fiesta, no la siguiente fiesta, porque luego estuvo la fiesta de Halloween, fiestas nos inventábamos continuamente. En la siguiente convención, la segunda convención, porque eran anuales, pues en esa convención es donde yo ya debuto teloneando a Fangoria. Fangoria. También actuó Family, que era un grupo también del circuito un poco alternativo. Y, lógicamente, el grupo principal que actuaba eran ellos, Fangoria. Y entonces ahí yo había hablado previamente con Olvido, ella estaba llevando Morocco, ¿no? Un poco la dirección artística de Morocco, y entonces le dije, tengo este proyecto. El proyecto era Redentoras Humilladas. Como la película de Almodóvar. No, la película es Entre Tinieblas. Claro, pero me refiero sí, claro. La congregación. Perdón, sí, la congregación. Entre Tinieblas. Exactamente, era un guiño a Entre Tinieblas con respecto a las Redentoras Humilladas. Sí. Y porque en aquel momento lo que había no era un boom de las drag queens, porque incluso el propio concepto, el propio término no era muy conocido. Yo lo conocía por curiosidad, porque había leído cosas ya en los 80 donde se hacía referencia a la palabra drag queens. Yo recuerdo incluso una entrevista de muy principios de los 80, una entrevista que le hacían a Boy George, en la que él respondía, no soy una drag queen. Y entonces a mí eso ya me hizo indagar ¿Qué es a qué eso? se refería Claro. con no ser una drag queen, ¿no? Pero lo que sí había era un momento muy interesante del cabaret. En ese momento, concretamente, en Diabéticas Aceleradas, que además habían participado en Tacones Lejanos, pues eran quienes tenían mayor nombre y, bueno, una máxima proyección. Claro. En Barcelona eran Catalíticas y había pues varios. Digamos que la moda eran los grupos, a lo mejor no tanto ese artista como antes, ¿no? El artista individual. Estaban funcionando mucho los grupos, fueran dúos, cuartetos, lo que fuera. Entonces, yo lo que decido es formar un dúo con otra persona y formamos Redentoras Humilladas. Y hablé con Olvido, que fue mi madrina, fue quien me facilitó el poder presentar este trabajo, que ese primer show se llamó Fantasías de Monja. Y hacíamos varias canciones y era muy gore todo. Éramos playbackers, hacíamos playbacks revolucionados. Era un poco también, no solo la moda, era casi un poco la exigencia de circuito, porque tú ibas a una sala y decías, quiero cantar, quiero hablar, un micrófono, no sé qué, te decían, no, eso no es moda. Y no te dejaban, no querían que tú cogieras un micrófono, eso lo he vivido yo. Sí. No querían que tú cogieras un micrófono porque decían, no, eso es, entonces eres un transformista. Hasta tal punto que yo en esos espectáculos tenía que ir a un estudio y grabar lo que yo quería decir al público y hacer playback de mi voz. Joder. Sí. Sí. Porque, claro, yo tenía que explicar que éramos Redentoras Humilladas, porque éramos dos monjas, que el convento, pues las cosas iban muy mal, pero éramos muy divinas, no estábamos dispuestas a ir por las casas pidiendo y preferíamos dedicarnos al cabaret y con ese dinero pues sacar el convento adelante. Era un poco la premisa para luego hacer el show. Bueno. Pero no podíamos hablar por un micrófono, no nos daban un micrófono, no había fuerte, momento tenías que hacerte playback de mi propia voz contando todo eso. Digo, bueno, pues, y yo lo hice, claro.
Hasta ese punto. Y es por lo que formo Redentoras Humilladas. Redentoras Humilladas en el año 92. Ajá. Es decir, yo comienzo como diosa en el 91, pero debuto oficialmente con Redentoras Humilladas en el 92, en esta fiesta organizada por Alaska. Por Alaska. Durante el año 92-93 la formación varía, Ajá. llegamos a ser hasta 4, 3, 2, y en el 94 es cuando conozco a Malicia, que entra en Redentoras Humilladas. Formamos parte de Redentoras Humilladas, tenemos cartelería, tenemos entrevistas, fotos de Diosa y Malicia como Redentoras Humilladas, pero como ahí coincide ese boom que hablábamos, ese boom de las drag queens, exactamente, y es cuando todo lo contrario, ahora ya lo que pasa un poco de moda es ese tema de cabaret, no es que pasara de moda tampoco, pero lógicamente la novedad era otra, con otra puesta en escena, con otro look, con otro cuidado del maquillaje, etcétera. Si querías formar parte de ese rollo que era el rollo drag, ¿no? Claro. Y nosotras damos ese paso. Entonces lo que hacemos es que yo mantengo mi nombre como diosa y Malicia crea en el 94 su nombre como Malicia. Creamos el dúo Diosa y Malicia, que en un principio nos presentábamos como, me refiero a los carteles, cuando nos anunciaban los locales, como Redentoras Humilladas, Diosa y Malicia, pequeñito, y luego ya en grande Diosa y Malicia, en pequeño, Redentoras Humilladas. Porque, claro, se nos había conocido bastante como Redentoras Humilladas. Un poco la transición, ¿no? Como para perder y dijeran, ¿quién son estas? No, somos estas, claro, que hemos evolucionado un poquito. Más o menos para terminar ya con el ¡Ya vamos a terminar! Con el tema de Femme Fatale, me refiero. ¿Cuándo dejan de hacerse estas convenciones? Porque ya es un tema que a mí me pilla ya... Yo con el 91 que estás hablando y tal, yo tengo 4 años. Entonces, a mí todo este rollo... Yo también. Lo que pasa es que era una niña prodigio. Era Shirley Temple. O sea. Entonces, claro, todo esto a mí... Conozco a Alaska, obviamente, y tal, pero... ¿Cuándo termina de hacerse eso? Bueno, pues yo creo... No te voy a decir ahora el año exacto, no, claro, porque ahora mismo me pillas que no recuerdo el año exacto, ¿no? Yo creo que tiene que ver, sobre todo, con que a principios de los 90 Fangoria vive un momento profesional muy alternativo. Ajá. Con su propuesta sale de Hispavox y se quedan un poco como a la expectativa. Claro. Y aunque Alaska siempre fue Alaska, continuó estando en televisión y todo, pero ella misma lo ha contado, ¿no? Ese estatus de los 80, de muchísimos conciertos, de macroconciertos, de sellos, con su sello, quiero decir, o sea, auspiciados por su sello y con road manager, o sea, un grupo que estaba funcionando a todo gas, ¿no? Con esta propuesta tan alternativa, en un principio no son tan entendidos, pero ellos deciden hacerlo así. Fíjate que en esas portadas ni siquiera aparecen ellos, que es como anticomercial, ¿no? El no aparecer tú. Pero deciden hacerlo así. Es hasta el punto que de ese primer disco de Fangoria, que es Salto Mortal, hay un maxi que ya no llega. No se llega ni a publicar. Yo recuerdo que me enseñaron los supongo que eran los acetatos, no recuerdo bien, pero vi la portada de Punto Final, pero ya Hispavox no le sacó ni el maxi. Entonces ellos tuvieron unos años en los que vivieron, yo no tengo por qué saber si voluntariamente o no, pero vivieron ese momento alternativo de pequeñitos conciertos, pudiéndose dedicar a todo esto que hacían con respecto a los fans, ¿no? Y disfrutándolo también. Claro. Llega un momento en que, claro, sigues trabajando, sigues con tus discos y de nuevo empiezan a conectar y a funcionar mucho más. Apuesta por ellos Subterfuge, porque hay un momento en el que no tienen ni un sello. Y entonces entiendo que cuando entran ya en una dinámica de tanto trabajo, pues aparte de que efectivamente habían pasado unos años, sí ya está Internet, sí ya hay otro momento distinto, a lo mejor ya no tiene tanto sentido, ¿no? Sí. Y cuando lo tuvo y se vivió de una forma fantástica. Entonces no te puedo decir ahora mismo porque... Fue una evolución casi, ¿no? No, claro, fue todo muy orgánico.
desde O luego. sea, que no hubo un día que dijo "No, hasta aquí", sino que fue un No, poquito... y no creo que no tuvo nada que ver con ahora no lo hago y ahora me enfado. No, es una cosa que tú la vas haciendo. Es más, ellos han continuado hasta el día de hoy, 30 años después, mandando sus Es felicitaciones verdad, sí. a todo el mundo. Quiero decir que siguen con esa actitud. Lo que ocurre es que hay que comprender que están trabajando muchísimo, conciertos fuera de España, por toda España, intervenciones en radio, en televisión. Entonces, todo no lo puedes hacer. Todo no puede. Además, que entonces llenaban, pues eso, Morocco. Ahora mismo, si hicieran algo, pues necesitan una sala gigante. Sí. Se pierde. Realmente había un espíritu que iba en conjunción con el momento, ¿no?, en el que nos conocíamos todos, los que estábamos allí, y era un poco pues lo que era. La convención. Y fue fantástico vivir aquello. Volvemos a Diosa y Malicia, volvemos a ese boom en los 94 que comentabas del estreno de Priscila Reina del Desierto. ¿Qué ocurre en España? ¿Empiezan a salir drags por todos los lados? Bueno, lo que ¿Empiezan ocurre... a reclamarse en Sí, sitios? lo que ocurre es lo que ocurre siempre con estas cosas. A ver, el boom de la película tuvo que ver con una inversión muy grande, muy fuerte y a nivel internacional, una inversión empresarial que no solamente tenía que ver con esta película. Recuerda que luego estuvo Gracias por todo, a Wang Fu, Gracias por todo, Julie Newman. Bueno, hubo más películas, pero sobre todo empezaron a salir recopilatorios de los 70 que la portada era una drag, que cualquier artista enseguida sacaba drag. Quiero decir, hay un momento en el que interesa crear y potenciar esa estética, quizá. ese momento drag, ¿no? Quiero decir, no hay un movimiento auténtico, porque un movimiento como tal no es, no tiene unos cánones de nada, ¿no? Es así. Pero, claro, es un tema de oferta y demanda. Entonces, si todos los locales, hasta el más pequeño, requieren de este tipo de presencia, pues claro que todos lo aprovechamos. Los que estábamos ahí, piensa que yo vengo de los 80 de trabajar en teatro. Cuando yo llego a hacer cabaret en Madrid, yo venía a trabajar en teatro. Entonces ya vengo con con unos criterios, con una disciplina de la gente del teatro. Cuando hago cabaret, lo hago bajo esa Disciplina, perspectiva, más o menos, sí. Y cuando hago drag, piensa que vengo del cabaret, ¿no?, que vengo a la vez del teatro. Entonces, eso es algo que se proyecta y es algo que está ahí. Puede ser intangible, pero a la vez, cuando tú montas un espectáculo, lo ves. Si tienes oportunidad de poder desarrollarlo, porque lógicamente habrá locales a los que vayas y no haya no puedas hacer ni un diseño de luces, ni haya un escenario, ni haya un micrófono, pero justamente el artista, que además como profesional come de eso, pues tienes también que adecuarte a eso. Entonces tienes que saber tener una presencia como artista, incluso prescindiendo de todo eso. Imagínate. Pero bueno, lo normal sería tenerlo y en su mayoría pues teníamos unos mínimos, ¿no? Unos mínimos muy tercermundista todo. Algunas veces no, pero generalmente sí. Y entonces lo que ocurre en ese momento es que, claro, es la televisión, son todos los medios, o sea, es algo que interesa en los programas de televisión, por la tarde, por la noche, por la mañana. Incluso llegó a calar en el cine, yo recuerdo en el 97, creo que 96-97, Más que amor frenesí. Sí. Ese momento Dolly, por ejemplo, que claro, aparece... en Más que amor frenesí, bueno, está Dolly, que de hecho... Hasta donde yo sé, también estoy hablando de algo que a lo mejor no me compete, pero yo creo, bueno, a ver, no voy a nombrar el nombre del artista por si el artista quiere mantener su anonimato como Dolly, ¿no? Pero el artista que es amigo y que yo lo conocía venía de trabajar en cabaret, era un artista de cabaret. Yo tengo entendido que crea Dolly para la película y ya sé de qué. Y a partir de ahí trabaja como Dolly. Y entonces, bueno, pero también estaba Diva, y incluso nosotras aparecimos como figuración en la película. En una fiesta que se hace, pues aparecimos Diosa y Malicia, que es muy divertido porque en la misma fiesta, como se rodó en 2 días distintos, en un día aparecemos vestidas de monjas, y el otro día fuimos, pero no como fallo de récord, sino fue una cosa hablada.
Y entonces yo aparecía vestida de Alaska, porque yo estuve un tiempo haciendo una especie como de impersonator, quizá. Sí, de imitación de Alaska. Hice Alaska, hice Nina Hagen, monja, y Malicia también hizo monja, no sé, Divine. O sea, hicimos, no recuerdo con exactitud, pero sé que hicimos varios personajes que en realidad se entrecruzaban en la misma fiesta que estaba ocurriendo. O sea, era una cosa que sabiéndolo, claro, entiendes, pero dirías, ¿cómo? Si tú me conoces de Alaska y a la vez está de esto en la misma fiesta. Pues porque se hizo en 2 días distintos. Y entonces los directores, que eran 3 directores, tuvieron que además nos conocíamos todos porque era como un pequeño mundo en aquel momento, ¿no? Que todos terminábamos coincidiendo en Estela, en Morocco, en las mismas fiestas y en los mismos saraos o en las mismas casas al final de alguien, pues tuvieron la deferencia de contar con nosotras también. ¿Y qué más cositas os...? Porque, claro, me estabas diciendo que creáis Dios y Malicia en el 94, me estabas comentando ahora lo de la película pero ¿empezáis a trabajar, empezáis a ir a teles en ese momento o primero empezáis a ir por locales? No, ¿Cómo... siempre por lo que... Empezar por la tele no, porque la tele así de pronto no. No te llaman, ¿no? No te llaman, o a lo mejor sí, pero en principio no. No, nosotras, lógicamente, eres un artista de cabaret que estás trabajando en el circuito nocturno en Madrid, puntualmente fuera de Madrid, Valencia, Barcelona, sitios. Y trabajábamos en la noche y muchas noches. Quiero decir que a lo largo de la semana, pues igual trabajábamos de martes a domingo, ¿sabes? Trabajábamos bastante. En un primer momento lo que ocurre es que son los periodistas, hacen crónica nocturna, van a los locales, te entrevistan y luego como se organiza mucho sarao, hay mucha fiesta, porque además hay mucho estreno y hay mucha presentación de producto, es decir, el recopilatorio, lo otro. Entonces, allí te entrevistan, eso ya supone aparecer en televisión. No es que tú vas al plató o que vas al canal de televisión o a la productora, ¿no? Son cosas que te graban en fiestas y luego apareces en programas. Entonces hay mucha aparición porque son esas cámaras las que van, digamos, a tu hábitat. Pero luego, claro, te empiezan a invitar a nosotras y a otras, ¿no? A sus programas. Y empezamos a ir a estos programas. Claro, hicimos muchísima televisión. Además, nosotras tuvimos un pequeño boom que vino dado por algo absolutamente, bueno, involuntario, una cosa súper casual. Esto fue, creo, en el 98, o 97 o 98 creo que fue. Pues estábamos actuando en el XXX Café, que eso es otro episodio, hablar de este local absolutamente emblemático que rompió con muchos estereotipos, porque el XX Café, pues dirigido por Diego López, un amigo querido que recientemente nos ha abandonado, pues él viajaba mucho por Nueva York, por muchos sitios, tenía la oportunidad de viajar. Y vino aquí con esa idea de hacer un local gay, vamos a decirlo así, y dentro de lo que más o menos es Chueca, pero muy abierto, y tan abierto que todo estaba acristalado. Tú veías a la gente tomando su café, veías a los camareros, la música, la decoración. Era un local totalmente abierto. Y era una propuesta en aquel momento muy novedosa y muy arriesgada. Pues nosotras trabajamos en la inauguración y luego Diego nos dijo, es que me encanta lo que hacéis, porque justamente venía de ver a las Club Kids en Nueva York, y era un poco el rollo que llevábamos, principalmente yo, y le gustaba mucho un poco en lo que intentábamos diferenciarnos, ¿no? Y entonces nos propuso que trabajáramos allí siempre que quisiéramos. No era un local de espectáculo, no trabajaban otras artistas. Era porque luego, claro, a raíz de estar anunciadas con nuestros carteles, hacer nuestro show, lógicamente iban otras artistas a ofrecerse. Y entonces él decía, no, es que no, aquí es la casa de Diosa y Malicia. Y ya está. Y actúan ellas. Teníamos un día señalado. Si coincidía con una gala, con cualquier cosa, un bolo fuera de Madrid, pues ese día no estábamos. Pero siempre teníamos nuestro día allí. Puntualmente sí que invitamos nosotras a alguna compañera que quisimos
en alguna fiesta especial dijimos, pues no sé, La Prohibida, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pues dijimos, es nuestra amiga, hay en la inauguración, o sea, perdón, tal aniversario, ¿no? Por ejemplo, del propio local, y ese día estábamos nosotras y por ejemplo, venía Y ella. venía La Prohibida de Por repente. ejemplo, sí. Pero era el local, era como nuestra casa. Cuando, por ejemplo, un representante, alguien quería hablar con nosotras, o un periodista quería entrevistarnos o algo, siempre convocábamos allí. Ajá. Salvo que fuera algo en lo que quisieran a Dios y Malicia caracterizadas, montadas, producidas, y entonces lo hacíamos en nuestra casa. Y ya era pues, dramatizar algo, ¿no? Específico. Pero si era únicamente como quedar a tomar algo, quedar para hablar, quedar para negociar, quedar para... ¡Pum! Era vuestra sede, como Era si como dijéramos. nuestra sede, era fantástico. ¿Dónde se encontraba este local? Calle Clavel, esquina con Reina. Ahora mismo es una tienda de ropa. Ah, Porque llegado a un punto, y esto fue hace, bueno, pocos años, pues ya los alquileres eran imposibles y bueno, al final el negocio pues se dejó. Pero durante muchos años fue un local, ya digo, icónico totalmente en Chueca y nosotras, Dios y Malicia, le debemos muchísimo porque date cuenta lo importante que es que temporada tras temporada un artista tenga un local siempre de donde lo puedes residencia, ver. al fin y al cabo, claro. Sí, sí, es así. Entonces, sí es cierto que hubo un toma y daca, o sea, nosotros también, pues eso, a cualquier televisión que quería grabar, Lo allí, llevabais allí, claro. cualquier prensa, allí, todo, entonces, bueno, pues era una simbiosis Claro, una fan- relación. fantástica. Una relación de 20 años, una relación de grupo, vamos, de profesional. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo puedes estar aguantando 20 años a una misma persona? ¡Buf! Sí, bueno, mira, hay todo tipo de momentos, no te voy a mentir. Hay momentos, pues, más complicados, pero eso pasa en todas las relaciones. Y es que, en realidad, lo sano es que sea así, porque es increíble y es irreal pensar que cualquier relación de pareja, profesional, familiar, de cualquier tipo, que va a ser siempre perfecta, que nunca va a haber ningún desencuentro. Eso no es natural y no, de forma intuitiva las cosas no funcionan así. Entonces, sí es cierto que Malicia siempre fue mm, extremadamente respetuosa con todo lo que yo no puedo utilizar imponía, porque Ajá. yo nunca impuse, yo proponía. Sí. Yo proponía, hagamos esto así. Entonces ella siempre confió en mi criterio. Y aparte de que ella aportaba tantas ideas como podía aportar yo en guiones o en coreografías o lo que fuera. Pero de alguna manera es cierto que yo tenía otro trayecto bastante más dilatado y entonces ella siempre tuvo claro que era interesante, pues de alguna forma confiar en eso, en mi criterio. En el criterio del Entonces, experto, ¿no? De la experta. de alguna forma fue así. Y eso es muy de agradecer, porque mira, si lo que hubiera ocurrido es que hubiéramos sido dos artistas con dos egos de estos imposibles, Ujú. primero, no hubiéramos podido trabajar juntas, no hubiéramos estado 20 años y no nos llevaríamos años después como ahora nos llevamos que somos familia. Ujú. No tendríamos la relación tan cercana y tan buena. Lo que hubo por parte de ambas y probablemente más por su parte que por la mía fue mucha generosidad. ¿Cómo llegáis a los 2000? Porque estábamos hablando un poco de los 90, vuestros inicios, el boom de Priscila. Pues a los 2000, fíjate que llegamos muy bien. Muy bien porque en la segunda mitad de los 90, la primera mitad de los 90 para mí fue maravillosa. Maravillosa, porque las fiestas, los artistas a los que tuve la oportunidad de conocer y porque justamente para mí el 91 supuso un punto de inflexión tremendo de venir, de llegar a Madrid Ajá. y de comenzar en la noche y como te estoy diciendo, los artistas que me gustaban poder conocerlos, poder trabajar con ellos, como con Paco Clavel, como con Alaska, conocer a toda la gente que me gustaba, Almodóvar, ¿qué te voy a decir? Lo que era la noche de entonces, ¿no? Ujú. Entonces esos primeros años fueron fantásticos, el empezar a desarrollar tu proyecto
y en empezar a construir y crear tu personaje. Pero fue la segunda mitad, digamos, en la que recoges los frutos. Como te estaba comentando, hubo un punto que estábamos hablando del XX Café. Por el año 97 o 98, era lo que iba a comentar antes, estábamos actuando con nuestro show. Y había un sketch, era un sketch en el que aunábamos la moda. Había una moda drag que era obvia, que era incluso por lo que estábamos nosotras ahí, pero también hubo un boom, el boom de los teleservicios. Entonces hacíamos una especie de sketch que era Teledrag Queen, en el que se suponía que llamaban por teléfono y era un poco como pedir una pizza, pero como elaborando una drag. Sí. Pero ¿cómo la quiere? ¿Gordita o delgada? Pero la quiere con el pelo así o no sé qué. Bueno, era una cosa muy divertida, a la gente le parecía muy divertido. Al acabar el show, había una periodista de Interview que se quedó para saludarnos y para conocernos y nos preguntó, oye, pero esto del Teledrag Queen ¿pero es cierto que hacéis Teledrag Queen y vais a las casas? Claro, yo me quedé un poco así, digo, a ver, ¿cómo que es cierto? O sea, todos los artistas de toda la vida hemos ido a las casas a trabajar, los artistas flamencos, los que fueran, los magos, da igual, eso no lo hemos inventado. Ya, pero es que una drag queen, que sois de la noche, de lo gay o todo esto, sí, que tal y como te tenían un poco encasillada, ¿no? Que vayáis a una casa, lo veo más extraño, no sé qué. Digo, pues también lo hacemos, si hay un cumpleaños y tal. Digo, claro que lo hacemos. Oye, ¿queréis que os haga una entrevista y esto lo contamos en Interview? Digo, pero por supuesto. Bueno, pues aquello supuso, primero, en España salir en un montón de prensa, pero no prensa gay, que ahí digamos que éramos unas habituales, sino en periódicos, revistas, Tiempo, El País, El Mundo, La Vanguardia, yo qué sé, todos los periódicos. Sí. Fue una cosa. Y en televisión, en España, incluso en el telediario, no solamente en un montón de magazines, sino en el telediario, Carrascal hablando de Diosa y Malicia y del Teledrag Queen, eso lo tengo yo grabado. E incluso televisiones de fuera de España, de Miami, de Latinoamérica, nos entrevistaron y luego pues lo emitieron. Y... ¿Vosotros seguís la bola de que era real o en algún momento aclarasteis? No, ¿qué íbamos a aclarar? No teníamos nada que aclarar porque digo, pues aclaramos algo. Es más, no solamente no aclaramos nada, sino que fuimos muy falsas y entonces, porque nos decían, ay, pues queremos grabar cuando vais a una fiesta de una casa y decíamos, bueno, vamos a ver. Cuando un servicio, ¿no? Sí, claro, un servicio. Bueno, entonces era ridículo porque, en primer lugar, si esto hubiera sido real, tú no vas a utilizar una fiesta privada para hacer una cosa así. Pero, entonces, ¿qué hacíamos? En nuestra propia casa llamábamos a un montón de amigos, comprábamos tartas, decorábamos todo y convocábamos a la prensa a nuestra casa. Y entonces estábamos en la puerta de nuestra casa y un amigo por dentro y tocábamos y decíamos, somos Diosa y Malicia. Y nos abrían, entrábamos, ¡ay, qué casa tan bonita! La nuestra. Y utilizábamos nuestra propia casa. Tengo grabaciones de nuestra casa y entrábamos como, ¡ay, la casa de cómo te llames! Que nos has contratado. Todo era pues un paripé, claro. Pero pensándolo bien, fuertemente, podríais haber aprovechado realmente para crear este negocio. Sí, lo que ocurrió fue muy, muy claro y te lo voy a resumir muy claramente. Sí. Esto nos proporcionó, lógicamente, una gran promoción, porque salir en televisión y además en Crónicas Marcianas, por la tarde, por la mañana. Bueno, más de 100 programas, que se dice pronto, de todas las comunidades nacionales, todas las cadenas. Muchísima promoción. Pero nosotras no teníamos nada detrás, no había ni siquiera un representante. Ya. Entonces, esto nunca se llegó a llevar a cabo, porque tampoco nos interesaba. Lo que queríamos era tener ese nombre para aprovecharlo y terminar en teatro, hacer cosas en televisión, no trabajar como si fuéramos una pizza e ir a las casas. Trabajamos mucho en casas, nos encanta y yo estoy especializada en las fiestas privadas y de empresa, que sigo trabajando en ellas. Sí. Pero quiero decir, si realmente tú creas algo así, lo que tienes que tener es una agencia con artistas, porque te pueden coincidir las fiestas, porque puedes necesitar... Y esto nunca fue así. Es más, ya había agencias que tenían artistas, drags,
que mandaban a fiestas. No lo llamaban Teledrag Queen, pero eso se estaba haciendo, porque de hecho nosotras nos tenían ya catalogadas en un montón de agencias y cuando querían cualquier cosa nos llamaban por teléfono y ya está, porque todo el mundo tenía nuestro teléfono. Entonces, hacer como tal ese negocio, nosotras, para empezar, no éramos negociantas, éramos artistas y estábamos centradas en crear coreografías, guiones, vestuario, viajar, ir, venir, actuar. No había un tiempo para eso. Claro. Entonces, sí es cierto que en un sentido se pudo desaprovechar, pero es que nunca tuvo ningún sentido realmente aquello. Y todo vino no de un malentendido, de una forma de entender un sketch de una manera y resultó simpático. Teledrag Queen, pues dices, bueno, pues vale. Pero de verdad que aquello fue tremendo. Con eso ya llegamos a los 2000, tenemos este momento también, quizá boom, como si dijéramos, del plan travesti aquí en Madrid. ¿Vosotras cómo afrontáis esta nueva, con ya internet, Sí. redes sociales? Bueno, sí, ¿Cómo os adaptáis a todo claro. esto? Mira, piensa que nosotras en el año 97 ya teníamos página web. De hecho, fuimos las primeras. Pioneras. Y en aquel momento éramos únicas con nuestro dominio diosaymalicia.com, Ajá. con nuestra página web. O sea que vamos, Diosa y Malicia, pioneras en la web, en las redes. Bueno, en las redes no, en la red. Que en ese momento era un poco la red, en internet. Realmente en aquel momento sí, o sea, a nadie se le ocurrió, a nadie me refiero, de lo que eran las artistas de la noche del cabaret, tener una página web. También vino dado porque teníamos unos amigos que eran, de hecho, quienes crearon chueca.com. Ajá. Entonces, también tener amigos informáticos superpuestos que te aconsejan, Claro. que todo, pues hace mucho. Pero era nuestra inquietud, ¿no? Por estar un poco a la última y decir, oye, es importante que cuando conectemos con ayuntamientos, con televisiones, con empresas, con lo que sea, directamente decir, ahí tienes todo, lo que estamos haciendo, lo que no, fotos, galería, agenda, todo, era fantástico. Ahora que has dicho esto de chueca.com, claro, estoy dándome cuenta que un poco el nacimiento del Chueca también viene un poco en los 90, ¿no? Este momento, este boom del barrio también. Sí, claro. Vosotras, obviamente, formáis parte, ¿no? De esa ola, ¿no? Claro, efectivamente, Chueca había sido durante bastante tiempo un barrio, digamos, conflictivo. Era una zona un poco deprimida. En Átame, por ejemplo, creo que es, ¿no? Podemos verlo. Hay un momento en que Antonio Banderas va a pillar droga a Rosy de Palma y es Chueca, ese es el barrio de Chueca, ¿no? Sí, Era un poco ese... sí, era una zona... sí, es cierto que Chueca, estando en el propio centro de Madrid, era una zona que resultaba peligroso atravesar. Y de pronto, pues poco a poco, pues se va convirtiendo en lo que llegó a ser, ¿no? Con negocios, con aquella primera librería Bercana en la propia plaza de Chueca. Los locales de actuaciones, pero también de pelucas y maquillaje, en fin, sobre todo con todas las personas que se fueron allí a vivir y bueno, ya exteriorizaron en su día a día, en su modo de sacar a su perro a la calle o de decorar su balcón o de salir vestidos por la calle, pues una forma de entender la vida como es la nuestra, ¿no? Y es por lo que el barrio se convirtió en aquel primer momento, pues tenía ese concepto gueto, que hay situaciones en las que es imprescindible contar con un lugar en el que te encuentres más o menos como en tu sitio, ¿no? Cómodo, por lo menos. Más o menos. Sin miedo a salir, ¿no? A la sí, calle. Sí. Podían también ocurrir cosas, pero en definitiva era una zona un poco como, ¿no? Perimetrada, que decías, aquí estoy seguro. Estoy más o menos segura. Y luego, afortunadamente, pues esto a lo mejor ya no ha sido tan imprescindible, aunque en los últimos tiempos estamos viendo un retroceso tremendo Está y siendo terrible. increíble un poco, sí. Pero bueno. Tú también has escrito libros. Aparte del dúo, digamos, Sí. tienes también tu propia carrera como Didi Escobar.
Sí, bueno, cuando publico los libros lo hago como Didi Escobar e incluso a finales de los años 90, pues yo empiezo a hacer también monólogos, Ajá. porque claro, como te decía, yo vengo del teatro, comienzo como diosa, como artista con un trabajo unipersonal hasta que creo el dúo. Entonces, aunque funcionábamos muy bien como Diosa y Malicia, había unas inquietudes de vez en cuando de hacer un show de monólogos, porque además era una cosa que también estaba funcionando muy bien y me gustaba y me apetecía hacer. Cuando yo comienzo a hacer estos, principalmente eran los espectáculos de monólogos, que eran paralelos a nuestros shows, que era donde además yo tenía toda mi energía concentrada, pero no me costaba nada también montar un pequeño show de monólogos. Pues nos encontrábamos con un conflicto, y es que al anunciarte como diosa podía dar a entender, y de hecho fue el caso, que nos habíamos separado y que el dúo ya no era tal, y entonces no llamarte para actuar. Esto nos llegó a ocurrir. Entonces, en cuanto caímos en esto, dijimos, no, me voy a anunciar no como diosa, aunque sea diosa, porque no es otro personaje alternativo, paralelo, diferente ni nada, pero es como otra presencia de diosa, Claro. ¿sabes? Entonces yo ya hago los monólogos como Didi Escobar, y cuando comienzo a publicar los libros también los firmo como Didi Escobar. Todos los libros aparecen como Didi Escobar. El primero en la cubierta aparece como diosa porque por exigencia de la editorial se puso diosa, pero incluso en la pestaña interior ya pone Didi Escobar. Sobre todo también para el público, pues, ¿no? Un poco de promoción al Sí, final. yo lo comprendo. Claro. Y además es que estos libros eran narrados por Diosa. Y era un poco la perspectiva de Diosa, y se hablaba de Diosa en el libro, pero el firmarlo, el poder hacer otro tipo de presencia, pues a mí me resultaba interesante tener esta forma, digamos, alternativa de poder hacerlo. De vuestras intervenciones en televisión, digamos, como si dijéramos, ¿tienes alguna favorita? Que digas, me acuerdo mucho de este momento en este programa, Mira, o alguna que elijas. verás, hicimos muchísima televisión, la verdad. Ahora lo pienso, porque ahora que no hago prácticamente nada de Bueno, televisión. estuviste el otro día en Sí, la Sálvame Fashion Week, sí, por ejemplo, sí, que le mandaste un fantástico. mensaje muy bonito a Lidia Lozano. Además es que, ¿sabes qué pasa? Que concretamente Lidia me conoce un montón. No, en los 90 coincidíamos mucho en Sí. Saraos. Y nos sentábamos, nos poníamos a hablar en Tómbola, que Mariñas, que recientemente ha fallecido, nos también, hizo sí. una entrevista maravillosa, y Lidia me conoce bastante. Entonces el tema es que hacíamos muchísima televisión. Yo recuerdo varias cosas. Recuerdo un programa de José Luis Moreno Ajá. que presentaba Anabel Alonso, y este programa se grababa en Marbella. El escenario tenía unas palmeras enormes, porque a José Luis Moreno siempre le ha gustado poner de todo lo que se pueda poner. Todo lo más grande. Y Más es entonces más. puso unos focos en las palmeras, pero los focos prendieron las palmeras. Las palmeras se incendiaron. Entonces estábamos... Bueno, Anabel, nosotras aparecíamos como una especie de invitadas VIPs en el escenario. Anabel nos presentaba, nos preguntaba algo por nuestra carrera, tal y cual, y luego nos sentábamos con Paco Clavel en una zona VIP. Y entonces estábamos viendo el escenario que estaba emprendido fuego. Y entonces salió José Luis Moreno con una sonrisa enorme al escenario. Lógicamente la grabación se cortó, que Claro. era grabación, no era en directo, y dijo: todos tranquilos, no pasa nada. Todo esto incendiándose, ¿eh? O sea, caían Las trozos palmeras ardiendo. ardiendo, y caían trozos de palmera. ¡Pum! Y él, no pasa nada. Y dijo una cosa muy graciosa. Dice: ahora van a venir dos bomberos maravillosos, guapísimos, y lo van a apagar. Bueno, efectivamente aparecieron unos bomberos que lo apagaron con unos extintores. Pero ¿qué ocurrió cuando estaban con los extintores apagando? Que cambió el viento, porque esto no era un local cerrado, era al aire libre. Mía. Y todo el humo y el producto de los extintores, pero sobre todo una especie de ceniza, nos vino a la cara. Fue tremendo. Pero esa tele no comenzó ya con esa anécdota.
Cuando estábamos en el escenario para salir en el backstage y está Anabel Alonso diciendo, ellas son fantásticas, lo que fuera, ¿no? Un poco, o sea, pues yo iba vestida con un look inspiración Marilyn Monroe, pero con tela de camuflaje militar. Tela militar de camuflaje con el lazo enorme y todo, pero como Marilyn Monroe, con mucho strass, con una peluca rosa, claro, pero también como con muchos rizos. Era una inspiración Marilyn Monroe. Llevaba unos guantes, uno era de color caqui y otro de color negro. Iba perfectamente militar, pero perfectamente Marilyn. Y entonces me quise poner un anillo de strass, pero los anillos no me entraban por el guante. Entonces, ¿qué me puse en el anillo? Un broche enorme de strass, cogido con el alfiler que llevan los broches, cogido en el anillo, como si fuera en el guante, como si fuera un anillo. Entonces yo estaban los telones y ya nos estaban presentando y me llevé la mano al pelo para hacerme ese típico gesto de que te colocas el pelo, ¿no? Y según hago ese típico gesto para que al abrirse el telón ya se me vea, se me engancha el anillo de strass en el pelo. Quiero quitar la mano y no puedo porque me llevo el pelo y me llevo todo. Entonces, dicen ahora, no soy yo, soy Alicia. Y salimos y yo estoy toda la entrevista con la mano en la cabeza, tocándome el pelo como una persona loca, así como, ¡ay! Y todo el rato como una estúpida. Y cuando dijo, después de preguntarnos qué estáis haciendo, qué no sé, y dijo, bueno, pues toma vuestro asiento. Yo me voy todo el tiempo con la mano en la cabeza y bajo, voy por el pasillo con la mano en la cabeza y me siento con la mano en la cabeza. Y cuando ya está hablando Anabel, que entiendo que el realizador estará sacando a Anabel, pues saco la mano del guante, se queda el guante colgando de la peluca. Y ya tiro rompiendo el pelo, porque tienes que romper el pelo. Madre mía. Tienes que romper la fibra, porque si no, no hay forma. Y ya rompo el pelo y me quito y digo, esto ha sido terrible. No, faltaba lo de las todavía palmeras. Que se incendiara aquello. Es un deporte de riesgo ser Eso fue tremendo. al final, ¿eh? Y luego hubo un programa por la tarde de Jesús Vázquez. Es que no recuerdo el nombre. Pero nos invitaron como, unas invitadas a quienes entrevistar, pues Dios y Malicia, Jesús Vázquez, además encantador, también coincidíamos en fiestas, tal, y nos hablaba con un cariño y como, pues eso, ¿no? Como un amigo más. Y a mí cuando me llaman, la redactora me dice, vamos a gastar una broma a Malicia, dime algo que le asuste mucho. Digo, uy, las ratas, los ratones. Digo, es que Malicia ve una rata, un ratón, pero es que lo ve en una película o en la tele y se sube a un sillón. Dice, pues entonces vamos a llevar una de trapo y se la vamos a poner no sé qué, tal y cual. Digo, fantástico. Cuando estamos en el programa sentadas en una especie de un diván o un sillón y nos está entrevistando Jesús Vázquez, dice, porque tú tienes un regalito para Malicia, ¿no? Digo, sí. Y de pronto, Malicia se asusta así un poco, pero yo conozco a Malicia, digo, uy, qué susto más falso. Esta no se ha asustado. Y bueno, también es cierto que la rata era el trapo, pero bueno. Y de pronto me dicen, pero tenemos una sorpresa para ti, para mí. Digo, ¿una sorpresa para mí? Y me dicen, porque una artista que a ti te gusta mucho ha venido porque estaba en Ibiza y la hemos traído para que tú la conozcas y va a venir a actuar. Ve al escenario porque vas a estar con tu artista favorita. Malicia sabía que mi artista favorita, o sea, hacía referencia a Nina Hagen. Y tenía sentido lo de Ibiza porque yo sé que iba bastante a Ibiza. Entonces yo ahí colapsé. Dije, es una sorpresa para mí. Han traído a Nina Hagen. Y estoy en el escenario. Y me dicen, ¿y ahora va a salir Nina Hagen? No dijeron Nina Hagen, dijeron, ahora va a salir tu sorpresa. Y yo digo, ¡ay, Dios mío, Nina Hagen! ¿Cuándo? A ver. Malicia sabía que si hay una cosa que me supera, que es que me genera una sensación muy extraña, son... los mariachis. No, los mariachis no. La tuna. Los tunos. Mira, cuando aparece un grupo de tunos y me rodean y empiezan a gritarme, porque yo creo que no me estaban ni cantando, me estaban cantando una canción de tunos, ¿no?
Yo me quería morir de vergüenza, porque además digo, está claro que han dicho que detesto la Sí. tuna, y estos tunos vienen sabiendo que les detesto. A meter cizaña, total. Viene sabiendo que les detesto. Claro. Y entonces yo empecé un poco como a cantar con ellos, pero era... Entonces la broma me la gastaron a mí. Con los tunos. Me quedé sin Nina Hagen ni nada. Vamos, la he visto en algunos conciertos, claro, y la he conocido incluso personalmente en conciertos que luego he Sí. tenido la oportunidad de entrar al camerino y todo esto. Pero yo creí que iba a estar con ella en televisión. Vamos, que pensabas que ibas a ser tú la que iba a dar la broma y al final te la dieron a ti. Y me hicieron, pero que menuda broma. El inocente A Malicia inocente. casi le da un ataque y ese sí que fue de risa. Y fue auténtico. Porque sabía que yo siempre era como, ay, los tunos, no puedo con un tuno. Después de todo este boom y todo este éxito, ¿no? Del dúo de Dios y Malicia, ¿cómo es llegar al final? ¿Cómo se toma la decisión de cada una tomar su camino? Pues mira, realmente no tomamos ninguna decisión. Es que nunca dijimos, vamos a dejar de hacer esto. Fue algo que ocurrió. No teníamos pensado no volver a actuar. De hecho, bueno, es muy improbable que vayamos a actuar, pero porque ha pasado el tiempo, ya si te desentrenas, si te centras en otras parcelas de cosas. tu vida, pues ya es muy improbable que lo hagas. Pero en su momento nunca dijimos, por supuesto, nunca nos enfadamos, nunca hubo una ruptura. Son cosas que se especularon, pero es que no ocurrió, nunca ocurrió esto. Lo que sí ocurrió fue que hubo una crisis tremenda, económica. Como digo, afectó a todos, a los artistas más, pero luego dentro de los artistas también hay escalafones, ¿no? Y los que estamos más abajo Sí. somos los más vulnerables. Es como ha ocurrido con la pandemia, ¿no? Imagínate También. los artistas, ¿no? Entonces, pues hubo un momento, igual que hubo un momento, además de muchos años muy bonitos en Madrid, un momento muy bonito de fiestas, de celebración, de cuidarlo todo mucho, hubo un momento muy feo también, en el que todo lo contrario, ya no es solo que se pagaba poco y mal. Cuando haces un trabajo que merece pues una compensación económica mínima y Sí. ajustada pues pues bueno, ajustada a unos tiempos, ¿no? Es que ya no había un trato adecuado. Es que ibas a los locales y decías que querías ensayar o un micrófono o unos altavoces de referencia para cantar en directo o lo que fuera. No, entonces hubo un momento feo. Yo también me centré en otras cosas. Malicia se centró en otras cosas. Actuábamos puntualmente cuando surgía algo que entendíamos Que merecía la que pena, merecía ¿no? la pena, efectivamente, porque no queríamos embrutecernos, no queríamos actuar por actuar y por sobrevivir. Preferíamos hacer otras cosas. Y lo que ocurrió es que luego a Malicia le surgió la oportunidad de abrir un negocio, le funcionó muy bien, tuvo que centrarse en ello. Con todo hubo alguna otra actuación que hicimos juntas, incluso la última, si no recuerdo mal, fue en Murcia, que es donde está ella, que es de donde es ella, y yo fui allí, porque yo voy allí como cuando voy a casa pues, de una familia. Claro. Pero, claro, tuvimos que tomar un poco pues sendas distintas, pero tampoco dijimos y hasta aquí llegó, sino dijimos, bueno, es el momento de ahora. Pensábamos, a lo mejor dentro de un año estamos otra vez, dale que te pego, pero luego no fue así, porque entramos en otras dinámicas. Y también es cierto que habíamos trabajado tantos años, con tanta intensidad, y sobre todo momentos tan buenos y tan bonitos, que lo que había en ese momento no nos llenaba. No nos llenaba. Y también ocurrió que habíamos dedicado tanto tiempo de forma exclusiva a Dios y Malicia que sentíamos la necesidad vital de hacer otras cosas. Otras cosas. Y eso, el tiempo pasa, teníamos que hacerlo. Entonces ella lo hizo, yo también lo hice. Yo estuve 3 años sin actuar como diosa. Que se dice pronto 3 años, ¿eh? Hice otras cosas, muchas vinculadas al mundo del espectáculo, otras no, y luego decidí retomar, que fue en el 2017, y esto pues hace 5 años. Entonces ya sí que supe que lo hacía de forma individual,
y nunca me planteé, por supuesto, montar un dúo con otro artista. Es decir, bueno, como ya no está Un Malicia... momento bacala, ¿no? De repente Claro, con otra. no, claro. Eso para mí, mira, eso fue siempre absolutamente impensable. Impensable, no lo hubiera hecho jamás. Puntualmente no tengo ningún inconveniente en formar un dueto con otro artista, coincidir con otros artistas, crear cualquier cosa para teatro, a cualquier nivel, por supuesto. Pero la idea de hicimos Diosa y Malicia, bueno, pues ahora voy a hacer Diosa y Fulanita con otra artista. Es que, o sea, jamás, jamás. Y no porque no hubiera opciones con quien hacerlo, porque ahí hay artistas estupendas, con quienes seguro hubiera funcionado muy bien también, llevándolo a otro lugar, claro, con otro planteamiento, pero es que para mí el dúo Diosa y Malicia fue todo lo que yo quería hacer como dúo. Ya. Me llenó a todos los niveles y creo que éramos el formato que yo quise hacer con Malicia, y Malicia quiso hacer, por supuesto, y no me imaginaba otro formato Que no fuera distinto, no. Una cosa muy bonita que me gustó mucho cuando, en la preentrevista, como si dijéramos, has sacado tu disco ahora, acabas de, bueno, el año pasado, Morir de éxito se llama, Sí. y me decías que había un dueto, y tú me decías, ¿con quién iba a hacer el dueto si no era con Malicia? Por supuesto, Y eso me pareció muy bonito también, ese punto Sí. de si tengo que hacer un dueto en el disco, tiene que ser con En mi ella. primer disco yo quería hacer un dueto y también quería hacer una versión. Lo que pasa es que ya eran muchas canciones. Entonces hacer también una versión ya no es tanto ni por lo que encarece, porque el disco es un disco con 15 canciones y 3 remezclas, que es disco además físico, tríptico. Quiero decir, me he gastado un montón de dinero. No lo digo con ninguna prepotencia, lo digo objetivamente, Sí, en el sentido sí, práctico sí. de Que es un producto cuidado. ¿qué más daba ya una canción Sí. más, ¿no? Pero me parecía excesivo además ya meter una versión, ¿no? No lo pedía el disco, pero sí yo tenía la ilusión de hacer un dueto. Y para mí es un poco lo que te comentaba, no tenía otro sentido, o sea, no me podía imaginar otro dueto que hacerlo con Malicia. Algunas compañeras o algunos amigos me han dicho, claro, y así además calláis las bocas de las que piensan que nos llevabais. Digo, en ningún momento, en Era ningún el momento objetivo. se me ha pasado por la imaginación ese mensaje de que piensen que es que no. Ha sido sencillamente que en mi primer disco, porque espero que haya más álbumes, en mi primer disco al menos, que puede también que en otros, pero en mi primer disco el dueto es Tenía que ser como ella. Malicia, pero sin lugar a dudas. ¿Cómo estáis viviendo? Bueno, ¿cómo estás tú viviendo ya? Estábamos ya dejando un poco ya Dios y Malicia a un lado. ¿Cómo estás viviendo el boom de Drag Race España? Pues yo lo estoy viviendo, a ver, yo no lo estoy viviendo de una forma directa, claro, No, por pero me refiero supuesto. un poco en general Sí, también. sí, veo que lo que se ha adquirido es un reconocimiento a nuestro trabajo, porque en el momento en que nuestro trabajo tiene esta proyección, hay un marco como este, ¿no? Un escaparate tan Sí. fantástico como es ya un canal de televisión a este nivel, que hace un programa con temporadas, con todo esto, me parece fantástico. Algo con lo que todas salimos ganando. Participemos, formemos parte de ese programa o no tengamos nada que ver, pero indirectamente salimos ganando. Creo que no solamente incluso las drag queens, creo que todos en general, todas, todes, el hecho de que esté reflejada esta realidad en un programa. Más allá de eso, bueno, yo ya veía, por supuesto, me ha encantado ver todas las temporadas del programa de RuPaul. Y claro, con mucho interés por ver cómo lo adaptábamos aquí, que me ha parecido súper digno, bueno, más que digno, me ha parecido fantástico, muy interesante, muy inspirador. Y bueno, lo he vivido también con mucha relajación, justo por la falta de implicación que Claro. tengo, ¿no? Creo que también eso está muy bien, ¿no? El poder verlo también con una distancia. Estamos ya, bueno, lo hemos comentado, era la reunión, esta semana ha tocado, ¿Sí? la semana que viene es la final. ¿Tienes alguna favorita de las 4 finalistas?
Marina, Sharon, Benedita o Estrella. A ver, me gustan todas. Y cuando digo todas, verdaderamente no hablo solo de las que han llegado a la final. Ujú. Em, Estrella Extravaganza me encanta, por ejemplo. La conocía con anterioridad. Y me gustan todas. Porque el look de Benedict. Es que me gustan todas, pero claro, yo tengo que tirar, estoy obligada un poco a nivel generacional a tirar un poco por Sharon. Sharon. En este sentido, porque eh, objetivamente es una artista muy completa, con Sí. mucha trayectoria, con mucho recorrido, que ha tenido el valor, porque hay que tener valor para presentarse al concurso con gente joven, con otra energía, con otro chip, que es algo que además no deja de ser un concurso que te puede salir bien, te puede O no puede salir salir tan mal. bien, Mm. puedes estar la primera fuera, pueden pasar muchas cosas porque es un concurso. Entonces yo eso lo valoro mucho. Gane o no gane, está claro que es una cosa que le ha beneficiado mucho porque ha tenido la oportunidad de mostrar lo gran artista que es y de hecho ya está en otro formato trabajando. Exactamente, sí. Entonces no sé si esto sea significativo de que pueda ganar o no. No necesariamente porque también está Pupi, ¿sabes? Y yo creo que a lo mejor buscan más un perfil de artista más que a una ganadora, Claro. porque una ganadora puede ganar porque se adecua a unos cánones, unos estereotipos que se están buscando y que son muy específicos del concurso, Sí. ¿eh? Pero a lo mejor otro artista tiene otras posibilidades que dan más juego en televisión, ¿no? Entonces Carmen, por ejemplo, o sea, Farala, pues yo creo que es ese tipo de drag maravillosa que va a dar mucho juego a muchos niveles y que se adecua a ese, ¿no? a ese cliché de la femme. Pero luego hay otros artistas que por comicidad, por experiencia en escenario, por todo esto, pues a lo mejor funcionan a otros De otra niveles. forma. Es que debe ser así además, Claro. que cada cual tenga sus capacidades y sus Totalmente, posibilidades. y además si algo nos ha enseñado ya la década que llevamos viviendo de RuPaul Drag Race es que no hace falta ganar para realmente al final ganar un poco en la vida, como Pero si no, dijéramos. por supuesto, bueno, pero eso ya ocurrió con el primer OT, con Rosa También, y con claro. Bisbal. Exactamente. O sea, que muchas veces ganar está muy bien porque dices, he ganado. Claro, te llevas el premio del Te llevas el programa premio también. y bueno, y además el premio entiendo que supone una serie de cosas por contrato. Totalmente. Además, yo creo que quedándonos con este mensaje de que lo que importa realmente no es ganar, sino disfrutar del proceso Pero por y supuesto, disfrutar de lo que estás haciendo. es un concurso, tiene ese formato y una pues tiene que ser al final la que esta ha ganado. Pero yo creo que todos ganamos, todas las que han ido han ganado. Depende luego cómo tú lo quieras vivir. Has tenido la oportunidad de mostrar tu talento, tus capacidades, tus posibilidades y eso es fantástico y te pueden surgir muchos Sí, proyectos. muchas oportunidades, claro. Entonces no hay tampoco por qué ganar. Bueno, pues Diosa, muchísimas gracias por haber venido a Canelis y Dragonas. Ha sido un placer absoluto tenerte. Y bueno, tus redes sociales, ¿nos las recuerdas para que te puedan buscar? Sí, me encantará que sea así. Pues mira, yo estoy en Instagram como diosa-oficial. Diosa con 2 S, digamos. Diosa con 2 S. Ujú. Efectivamente, Diosa con 2 S _oficial. En Facebook estoy como Didi Escobar, Diosa. Y en Twitter estoy como Diosa Didi Escobar también. Mira. O sea que, vamos, No hay pérdida. diosa oficial. No hay pérdida. Como Diosa oficial y Diosa con 2 S. También sé que tienes un Instagram para el dúo, Diosa y Malicia, que Bueno, además lo sí. mantienes tú también. Sí, ahí lo que estoy haciendo es poquito a poco, pues voy colgando muchas fotografías que tenemos fantásticas de actuaciones o con artistas que nos hacíamos cuando coincidimos con con la otra. Entonces, es una forma, como tú bien decías, es interesante que las nuevas generaciones vean que, bueno, que se han hecho cosas antes. Sí, que hay referencias. de antes. Que tenemos propios referentes. Exacto. Yo con esto no me estoy reivindicando ni como referente ni nada, sino que hay, porque además hay muchas compañeras de mi generación maravillosas, fantásticas, algunas que están ahora mismo
triunfando, funcionando fenomenal, otras que a lo mejor ya lo han dejado, pero claro que éramos un grupo de artistas que hemos estado ahí en los 90 y luego me parece muy interesante lo que has hecho al principio, recordar que en tiempos mucho más complicados, en los 80, en los 70, ya había artistas transformistas y estamos hablando de tiempos en los que estaba prohibido, Exacto. prohibido por ley hacer este tipo de espectáculos y Totalmente. acababas en la cárcel. Sé que además tienes un curso por ahí. Te explico. En DT Espacio Escénico, Ajá, sí. que actúo todos los años, por un lado hay un ciclo que es Más bonita que ninguna, que de hecho es un ciclo en el que actuamos las drag, está casi específicamente dedicado a artistas de cabaret drag, y todos los años pues hacemos nuestras propuestas. Este año, concretamente, en este ciclo, yo lo que voy a hacer es un concierto de mi disco. Ajá. Ya lo he anunciado como Morir de éxito, el recital. Pero hay otro ciclo en DT Espacio Escénico que se lleva a cabo ahora en junio, Sí. y el día 22 este ciclo se llama Versión Original. Es un ciclo que es más político, está más centrado en el tema queer y yo lo que hago es una propuesta ya titulada Teoría Queer para Rubies. Es el miércoles 22 de junio a las 8, si no recuerdo mal, porque soy rubie. Entonces, hay más que un show. A ver, siempre que yo estoy en un sitio, yo procuro que sea un poquito show. Pero lo que vamos a hacer es hablar del binarismo, del lenguaje inclusivo, de la propia teoría queer, ¿no? De dejar una serie de conceptos claros. Vamos a improvisar una mesa redonda con el propio público que acuda, que quiera asistir. Creo que va a ser muy interesante el trasvase de ideas y es una propuesta diferente, porque no es un show en el que voy a cantar, a no ser que de pronto cante algo a capela. Pero bueno, lo que vamos es algo más pedagógico, pues si quieres, de alguna forma, me sale esa vena como pedagoga. Y lo que he querido es más que nada poner sobre la mesa, porque hablamos mucho de la teoría queer, pero a veces, ¿pero qué es? Es que es muchas cosas, Claro. Es que hay que aclarar algunos términos, y entonces lo que vamos a hacer es trabajar esos términos Pues, entre amigos y echar unas risas. Muy interesante, la verdad. Así que ya, queridas oyentas, os quedan ahí los avisos. Recordamos el día 20. Eso es el 22 de junio, Sí. miércoles a las 8, DT Espacio Escénico. Exacto. Teoría Queer para Rubies. Exacto. Y luego el concierto es en julio, el último sábado de julio, que no recuerdo si es 30 o 31, pero es el último sábado de julio. El último sábado de El julio. que último enseguida te lo sábado digo. que pasé con... El 30. Es El 30. 30 de Pues julio. el sábado 30 de julio, ahí presento Morir de éxito, el recital. Estupendo. Pues si queréis conocer a Diosa, ya sabéis esas dos fechas. Y ahora viene la Caneli Agenda, que yo también tengo. Pero bueno, Yo ¿qué? también tengo plancha por delante. Esta misma semana, el jueves, día 2 de junio, creo que es, espérate que lo tengo que mirar también. El día 2 de junio estaré en Badajoz. Empiezan los Palomos, ya sabéis que es el orgullo de Badajoz. Estaré con Puedo Hablar, con mis amigas y mis hermanas Enrique y Bea, Snorkel y Perra de Satán, junto con Paca la Piraña también, pues presentando en nuestro show en Badajoz. Así que es entrada gratuita y ahora mismo no sé dónde es realmente, creo que es en la Casa de la Cultura o algo de esto, ya sabéis. Pero bueno, en redes sociales, mis redes ya sabéis que es @lacaneli _ en Twitter, @lacaneli en Instagram y @ai _ tanto en Twitter como en Instagram podéis encontrar toda la información de este bolito. Badajoz, ya os recuerdo, a las 8 el jueves 2. Luego, han salido ya a la venta las entradas para la Dragalada All Winners. El próximo 19 de junio os espero a todas para que me veáis, pues llevarme la corona por fin de la Dragalada. Con vuestra ayuda seguro que me votáis. Así que quiero veros a todas allí. Voy a pasar lista en la puerta y vamos a estar pasándolos súper bien ese domingo. Porque antes, el sábado 18, la agenda continúa. Y también estaré en el Puedo Hablar XXL Especial Orgullo junto a, otra vez, Snorkel y Perra de Satán y además Puppy Poison y La Pringada. Creo que se me queda algo por ahí colgado, no pasa nada, seguidme en mis redes y os lo recordaré cada día. Pues nada, muchas gracias Diosa por haber venido.
Pero gracias a ti, me ha encantado conocerte y bueno, y a toda la gente, todos los amigos, amigas que te siguen. Le mandamos Pues un beso igual. también a Malicia. Un beso muy fuerte para Malicia, que va a escuchar el podcast, por supuesto. Y bueno, y que estoy ahí siempre que quieras para venir aquí un ratito a hablar de lo que ha te sido de apetezca. verdad un auténtico placer. Y nada, chicas, la semana que viene nos escuchamos, esta vez sí, en la final de Drag Race España, temporada 2. Cuidaros mucho y hasta la semana que viene. Diosa, ¡Malicia! ¿estás lista? ¡Claro que yes! No hay quien pueda con nosotras, todo el día sin parar dando la nota. No hay quien pueda con nosotras, Yo no sé cuál de las dos está más loca. siempre la liamos donde vamos, todos se alborota. No hay quien pueda con nosotras. 2 minutos para la actuación, maquillándome en el ascensor, oh no, una carrera en la media. Ay. A mí se me cae el pelucón y además se me rompió un tacón. Oh no, la cosa se pone seria. Se me corre el rímel, maldición. El lápiz de labios se acabó. Pase lo que pase, vamos a salvar esta función. No hay quien pueda con nosotras, todo el día sin parar dando la nota. No hay quien pueda con nosotras, Yo no sé cuál de las dos está más loca. siempre la liamos donde vamos, todos se alborota. No hay quien pueda con nosotras. En primera fila hay un pibón que me está poniendo mogollón. Oh no, le guiña un ojo a Diosa. Sube el tono de la discusión, nos despellejamos sin razón, oh sí, más todos de color rosa. Los aplausos hacen que por fin Merezca la pena estar aquí. nada comparable a un escenario para ser feliz. No hay quien pueda con nosotras, todo el día sin parar dando la nota. No hay quien pueda con nosotras, Yo no sé cuál de las dos está más loca. siempre la liamos donde vamos, todos se alborota. No hay quien pueda con nosotras. Está visto que triunfar no te lo van a regalar. Toneladas de glamour, tenemos las divas más trash. Ya tú sabes la noticia. Yo soy Diosa, Yo Malicia, la marciana, la murciana, más que amiga, casi hermana. que yo me hago make-up, Que yo me monto un outfit. yo vivo en un photocall, Yo luego tengo un shooting. toda yo soy Photoshop, Empiezo a hablar un streaming. todo el día por Skype, Cosa que digo es retweet. tengo muchos followers, Pero el doble de haters. todo lo que hago es viral, La reina del OnlyFans. somos trending topic. Que influencia está un chic. Yo soy Diosa, Yo Malicia. soy llegada sin malice, siempre la liamos donde vamos, todos se alborota.